¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de computación en la nube. Vamos dándole play al video. You might find this hard to believe, but Amazon.com's retail business isn't very profitable. Selling consumers cheap Chinese junk is a highly competitive, low-margin business. However, Amazon Inc. becomes profitable after you factor in Amazon Web Services, an insane cash cow that recently hit. Aquí está interesante. Para los que no lo sepan, la lana de Amazon viene de AWS. O sea, es donde están ganando dinero. Porque el Amazon.com, el portal de ventas, sí genera, pero no tanto como AWS. Eso está interesante cómo haces un negocio y lo que tienes que hacer para que ese negocio funcione te genera otro que es el realmente bueno. Eso está interesante. And operating margins of 30%. Renting out servers, aka cloud computing, is one of the best business models of the 21st century, and nearly every indie hacker, startup, and enterprise is highly addicted to it. What they don't tell you is that getting you addicted is essential for the business model to work. Today you'll learn exactly how cloud providers lock you in, what you can do about it, and some new developments that may change things in the future. It is February 12, 2024, and you're watching The Code Report. Amazon Web Services was the original innovator of the cloud when it launched S3 and EC2 back in 2006. AWS still dominates the market share today, with Microsoft's Azure in second and Google Cloud Platform in third. Now, even if you use a boutique platform like Vercel or Netlify, you're still actually just using a big cloud provider because they generally resell AWS services at a higher price in exchange for a fancy UI and better developer experience. What's crazy though is that these companies have the means to stand up their own servers, but they're just as locked into AWS as we are, and you'll find out why in just a minute. Now, the first step to getting someone addicted to something is to start them when they're young. This is what Facebook does with social media, and it's why smokers almost always start before they're 18. On the cloud, they get the addiction started with the free tier. Any new account that signs Yo creo que esto es común para todos los softwares que, por ejemplo, en las universidades, aquí en México, algunas universidades con carreras de ingeniería en sistemas, a los alumnos les dan su cuenta de Amazon Web Services free, totalmente gratis, y pues es para que la usen, para que aprendan a usar. De hecho, algunos tienen la materia de computación en la nube y usan cuentas de Amazon gratuitas, ¿no? Entonces, pues sí, el primer paso es dártelo desde pequeño. A ver. Up gets a few $100 for free, but if you're a startup and have the right VC behind you, you can easily get $100,000 in free AWS credits. It's an awesome deal for a founder, but Amazon is playing the long game. Este está interesante. A las startups les dan hasta $100,000 de créditos. Esto es bueno porque incluso yo lo usé para una startup que hice. Marquetero se llamaba. Y pues sí, o sea, si te puedes ahorrar esa lana al principio está todo dar. Pero pues sí, es la probabilidad de que te quedes atorado en esa plataforma es muy alta. Aunque bueno, vamos a seguir viendo. $1,000 in free AWS credits. It's an awesome deal for a founder, but Amazon is playing the long game. If your startup doesn't fail, they're going to make 100 times that amount off you in the future. In addition, cloud pricing models are extremely complex by design. The more opaque the pricing model, the harder it is to determine the actual cost implications of switching providers. And for sí, eso también el cómo se calculan los costos y todo eso es un relajo. Yo uso Amazon y Google Cloud. Azure no lo he usado. Pero sí, el sistema de costos está complejo. Enterprise, they offer long-term discounts and additional support, which can be worth billions of dollars when you have customers like the Pentagon. Getting you in the door is pretty obvious, but once you're in, they also need ways to make it hard for you to leave. And one way they do that is by charging outrageous egress fees. Egress is when data leaves the network, as opposed to ingress when data comes into the cloud, which is generally free. That means if you use a cloud storage bucket and upload, say, a few petabytes worth of data, then decide you want to go to a different cloud, you're going to have a massive bill to move that data from one cloud to the other. People generally switch clouds to save money, but when you factor in that data transfer bill, it's usually not worth it. Like when... Esa no me la sabía. Quiere decir que cuando subes data a la plataforma no tiene costo, el costo es mínimo, pero cuando sale, el costo es muy alto. O sea que si tú tienes mucha información en Amazon y te quieres mover, el día que te quieras mover te va a costar
una buena lanita simplemente el mover toda la información. Bueno, no sé si no sé si me acordé mucho de Telcel para los que viven en México. Aquí con Telcel también, híjole, cancelar un plan de Telcel es un dolor de cabeza. If you use a cloud storage bucket and a massive bill to move that data from one cloud to the other. People generally switch clouds to save money, but when you factor in that data transfer bill, it's usually not worth it. Like when 37 Signals migrated away from the cloud, they were looking at a $300,000 to $400,000 S3 bill just to move the data. There is some good news though. Just a few days ago, Google Cloud removed transfer fees when migrating away from Google Cloud. That's great news for developers because it breaks down the barriers of vendor lock-in. However, Google. Some people saw this as a sign that Google Cloud will be killed soon, in which case I would lose this highly unfortunate bet I made last year. That's why I think. A ver, dicen que es posible que Google Cloud cierre próximamente. Está complicado, ¿no? Porque si es el tercer jugador, eso se me hace, no sé, no lo creo, no lo creo. Incluso no lo quiero creer porque moverme sería un show. This is actually a sign of product strength and will hopefully motivate other clouds to do the same. And by the way, there's a 0% chance Google Cloud shuts down anytime soon, as it just hit profitability in 2023. Exactly. According to Gemini, this move might be related to the EU's Data Act, which is looking to crack down on cloud egress fees. Take a look at this breakdown on getdeploying.com. Platforms like Cloudflare are totally free, while bare metal providers like Linode and Hetzner are very reasonable. But as we get up to AWS and Azure, we see the free allowance decrease and the egress fees increase. But then it gets even worse when we look at platforms like Vercel and Netlify. They're basically pricing their bandwidth at 5 times what AWS charges them. Pretty clever, but why don't they just buy their own servers to reduce these costs even further? Well, as you can see, their infrastructure is highly dependent on AWS, and their egress fees would be astronomical. And another thing is that many database companies like, say, MongoDB, give you the option to choose a cloud when you create an account. Well, if you're a customer with a massive data set, it's going to be extremely expensive to use this service if it's not on the same cloud. And essentially, that forces every big data SaaS company into the cloud. And that's why Jeff Bezos has a ahí es importante, por ejemplo, yo uso el servicio de Amazon de Simple Email algo así se llama, Simple Email Service, es como un SendGrid, algo así, que tiene Amazon. Y si tú haces los envíos desde el mismo cloud de Amazon, te sale mucho más barato que enviarlo desde otro lugar. Entonces sí, pues sí está todo hecho para que dependas más de ellos. $500 million yacht with a figurehead of his girlfriend on the bow, and you don't. But data transfer fees are just one small way to get locked in. Another big issue is proprietary technology. All the big clouds have their own custom databases, which are closed source and not easy to migrate to other platforms. Even if you use an open source database like Postgres or MySQL, you'll likely use a fully managed service like RDS, in which case you're reliant on. Yo creo que aquí sí. O sea, desde un principio es una pésima idea usar este tipo de bases de datos. O sea, no me refiero a MySQL, sino que al servicio que tienen ellos. Claro que es mucho más fácil, claro que puedes escalar. Y bueno, si vas a usar una base de datos, pues no le veo problema, ¿no? Pero si tú ya tienes más de 100 bases de datos o un sistema mucho más complejo, tal vez lo mejor, desde mi opinión, sería tener tu propio, o sea, ahí mismo crear un servidor de base de datos tuyo que tú puedas manejar para que no estés atado a la tecnología esa. Porque si no, pues no te puedes mover. No te puedes mover, no puedes, y pues uno nunca sabe, ¿no? Como que siempre hay que tener una salida de escape, y si estás muy integrado con la tecnología que te ofrecen ellos, con las bases de datos que ofrecen, va a ser mucho más complicado, vas a tener que reescribir mucho. Entonces lo mejor es yo creo que si usas una base de datos o un modelo muy simple, no le veo problema. Si tú utilizas muchas bases de datos con modelos más complejos, tal vez lo mejor sería tener tu propia base de datos. Aunque también pues ellos tienen servicios para eso, pero pensando en el futuro y en el poder moverte para cualquier otro proveedor, yo creo que lo mejor es que tengas tu propio servidor de base de datos.
on the cloud to scale the infrastructure and handle things like security updates. And the surrounding ecosystem is tightly integrated. All the products work great when they're on the same cloud, but most things aren't standardized to work properly outside that cloud. And sometimes that can even include open source tools. When you build your infrastructure around custom APIs and proprietary tech, it becomes harder and harder to just transfer things elsewhere. But nobody wants to be a slave to the cloud, so what do we do about it? Well, we have three main options. Option one is to not use the cloud at all. Instead, you buy your own server and get some static IP addresses and try to manage everything by yourself. It'll be way more expensive up front, way more labor intensive to maintain. It won't be as fault tolerant or secure, but could pay off in the long run. This option doesn't make a lot of sense for indie hackers, but makes a lot of sense for medium-sized businesses like Basecamp, which claims it'll save $7 million over the next 5 years by moving off of the cloud. Aquí, yo creo que también no hay que satanizar al cloud, porque por ejemplo, si tú eres una startup y no sé, es un equipo pequeño, o sea, lo mejor es usar cualquier servicio de cloud. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más rápido, no tienes que instalar servidores, tener tu propio rack en un data center o en tu oficina rentar una IP privada, etcétera, etcétera. O sea, te quita mucha chamba inicial y es barato. O sea, en esa ocasión es barato. Pero si tú tienes ya una operación grande, por ejemplo, como en este caso, ¿quién es el que se ahorró una lana? Basecamp. Si tú tienes una operación grande como Basecamp, yo creo que en ese momento ya vale la pena tener tus propios servidores, etcétera, porque pues ya el costo de la nube ya va a ser mucho más alto. Ya, o sea, ya te vas a ahorrar dinero, incluyendo, aún y cuando tomes en cuenta los gastos administrativos, por ejemplo, pues ya vas a necesitar un administrador de servidores que antes tal vez no tenías, etcétera, aún incluyendo los gastos de personal, te va a salir más barato si tu operación ya es grande, ¿no? Which claims it'll save $7 million over the next 5 years by moving. Porque, por ejemplo, se van a ahorrar $7 millones de dólares en los siguientes 5 años. ¿Cuánto crees que les estaba saliendo el Amazon? Una lana. Pero bueno, volviendo al punto y simplificándolo, si acabas de iniciar, Google o Amazon o Azure es lo más rápido y económico. Si ya traes una operación grande, tal vez ya tengas que echar números y muy probablemente te va a convenir tener tus propios servidores. Y cuando me refiero a propios servidores, no me refiero a que los tengas en tu edificio, siquiera en tu oficina. Me refiero a más bien rentar un rack en un data center, rentar varios racks y ahí montar tus propios servidores. Igual sigues dependiendo de otro, pero es mucho más económico que tener los servicios en Google Cloud o Amazon. Moving off of the cloud. Option 2 is to use the cloud responsibly. And by that, I mean use open source technologies that are portable, which will then allow you to use a multi-cloud strategy where you pick and choose the best services from each of the major clouds, or a hybrid strategy where you use your own hardware for some things and the cloud for others. Then finally, option 3 is to embrace the addiction. Pick a cloud and take the easy way out with all their proprietary tech. The cloud is not supposed to be cheaper. What you're paying for is convenience. Bare metal minus pain equals AWS. AWS minus pain equals si es conveniente, o sea, si eres una startup y estás iniciando y tienes poco personal, etcétera, lo más rápido, fácil y económico es Amazon. Y pues sí, es mucho más fácil integrarte, es mucho más fácil iniciar y más económico, al menos al principio. Y más si te dan los $100,000 de créditos, si los puedes conseguir, a todo dar. Pero pues sí ten cuidado de estar preparado para migrar en cuanto lo necesites. Que sea como un seguro. Espero no usarlo, pero el día que lo necesite, ahí lo tengo. Convenience. Bare metal minus pain equals AWS. AWS minus pain equals Vercel. The real question is how much pain are you willing to tolerate? This has been the Code Report. Thanks for watching. Ok, bueno. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que la computación en la nube es buena porque nos ahorra muchos dolores de cabeza.
Es mucho más fácil iniciar, mucho más barato porque pues no tienes que comprar un servidor para empezar. Eh, y funciona muy bien. Pero si tu operación es muy grande, tienes que ver otras opciones. Y yo creo que esto fue todo por hoy, raza. No olviden suscribirse al canal, darle like y nos vemos a la siguiente.